Muy buenos días, queridos alumnitos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Manuel Anco, y hoy vamos a desarrollar un tema recontra utilitario, un tema que te va a servir bastante en tus estudios, como es el subrayado. Bien, empecemos, jóvenes. El subrayado. ¿En qué consiste el subrayado, jóvenes? Primeramente, definamos el subrayado. ¿Qué es el subrayado? El subrayado es una técnica de estudio. Es una técnica de estudio. No te olvides, joven. Una técnica de estudio. Una técnica de estudio. Ya tú sabes, como toda técnica te permite llegar a objetivos, cumplir objetivos. Entonces el subrayado te va a permitir alcanzar un tipo de objetivo, ¿ya? Entonces el subrayado es una técnica de estudio que consiste en resaltar o destacar la información importante de un texto. Consiste en resaltar, destacar la información más importante de un texto, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de líneas, círculos o signos diversos, utilizando diversas herramientas como el lápiz o resaltadores. Ya en eso consiste básicamente el subrayado. También nos dice que es de mucha ayuda, pues permite fijar las ideas principales u otros datos que nos resultan de interés. Entonces, acá tenemos la definición de subrayado, jóvenes, completo. Una técnica de estudio que nos permite resaltar ideas importantes y cómo utilizamos a través de líneas, círculos o signos diversos. Es de mucha ayuda, jóvenes. Eso es el subrayado, jóvenes. Muy bien, sigamos. ¿Cuáles son los tipos de subrayado más frecuentes, jóvenes? ¿Cuáles son los tipos de subrayado más frecuentes? Hay muchos, jóvenes, pero los más frecuentes son los siguientes. Tenemos el subrayado lineal. ¿Y en qué consiste el subrayado lineal? Veamos. Nos dice, consiste en trazar una línea recta, doble, discontinua u ondulada, ¿no es cierto? Entonces, el subrayado lineal consiste en trazar una línea recta, doble, discontinua, ondulada, debajo de las palabras o ideas más importantes de un texto. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la definición del subrayado lineal. Miren, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Debemos trazar de diferentes líneas debajo de las palabras más importantes o ideas más importantes. Muy bien, entonces tenemos ahí el subrayado lineal. Veamos un ejemplito, jóvenes, un ejemplo de subrayado lineal. Tenemos acá un texto. Dice, los delfines. Los delfines, nos está hablando de los delfines. ¿Y qué son los delfines? Acá tenemos un delfín. ¿Qué nos dice? Los delfines, los engreídos de los científicos, son animales sumamente voraces. Engullen toda clase de pequeños peces en grandes cantidades. También calamares y camarones. Entonces, ¿qué ideas, qué palabras importantes debo resaltar mediante el subrayado lineal? Primeramente, como tú ya te has fijado, subrayamos lo que es los delfines, que es muy importante, que es el tema de este texto. Luego subrayamos, obviamente son animales. Finalmente subrayamos una idea muy importante, una palabra resaltante que es voraces. Entonces, lo que hemos subrayado, jóvenes, los delfines son animales voraces. Mediante este subrayado podemos hacer una síntesis, un resumen de este texto. Los delfines son animales voraces. Entonces eso nos permite, jóvenes, el subrayado. Estamos utilizando acá el subrayado lineal.
Muy bien. Sigamos. Ahora tenemos el subrayado vertical. ¿Y en qué consiste el subrayado vertical? Veamos. El subrayado vertical permite destacar un párrafo completo o parte de él con una línea vertical en uno o ambos márgenes. Por ejemplo, si yo tengo acá un textito, un párrafo, y el párrafo me parece pertinente, importantísimo, todo el párrafo me parece importante. ¿Qué es lo que tengo que utilizar? El subrayado vertical. No voy a subrayar no voy a subrayar de manera horizontal todo, sería muy tedioso, ¿no es cierto? Entonces, para eso está el subrayado vertical. Debemos subrayar verticalmente. Tenemos acá un párrafo que nos parece interesante e importante, por lo tanto tenemos que hacer un subrayado vertical, ¿ya? Para eso está el subrayado vertical, para destacar párrafos y evitar jóvenes, que estar subrayando todas las palabras, las ideas de un párrafo, ¿no es cierto? Resultaría tedioso. Entonces, ahí está la utilidad del subrayado vertical. También podemos utilizar, ¿no es cierto?, la línea doble para poder darle más importancia a un párrafo. ¿Ya? Muy bien. Tenemos acá un ejemplito, jóvenes, un ejemplo del subrayado vertical. Tenemos acá el siguiente textito, veamos. ¿Qué es lo que nos dice? Todo niño y adolescente tiene el deber de respetar y obedecer a sus padres o a los responsables de su cuidado, siempre y cuando sus órdenes no lesionen los derechos del niño o contravengan las leyes del país. Un párrafo recontra importantísimo, un párrafo que se debe destacar, jóvenes. Entonces, por lo tanto, debemos hacer un subrayado vertical, ¿no es cierto? Y tú ya sabes, trazar una línea vertical. Y en este momento hacemos el subrayado vertical, porque este párrafo nos permite, o es importante, ¿no es cierto? Nos demoraríamos mucho, ¿no es cierto?, un subrayado horizontal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Si tenemos acá el subrayado vertical. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Luego tenemos, jóvenes, el subrayado crítico. ¿Y en qué consiste el subrayado crítico? Veamos. Se basa en dibujar elipses, círculos o rectángulos sobre las palabras, o colocar signos al lado derecho del texto para expresar dudas, inconformidad o sorpresa, y otros que el lector pueda crear. Entonces, jóvenes, acá tenemos el concepto de subrayado crítico. Nos permite igual manera, ¿no es cierto?, destacar ideas importantes. ¿Pero con qué? Con diferentes tipos de signos. ¿Para qué? De repente, para hacer un análisis más crítico del texto. Más crítico, por ejemplo, a ver, tenemos acá un signo de admiración. De repente nos va a hacer, vamos a sentir una admiración por una idea del texto. O el signo de interrogación, vamos a preguntarnos. Entonces, jóvenes, el subrayado crítico, que nos va a permitir de alguna forma analizar a profundidad el texto de una forma crítica. Y acá tenemos, jóvenes, los diferentes signos o símbolos que se deben utilizar. Bien. Tenemos acá un ejemplito del subrayado crítico. ¿Cómo funciona el subrayado crítico? Que tenemos un texto. ¿Qué es lo que dice? Las ballenas. ¿Ustedes conocen las ballenas? Acá lo vamos a conocer. Acá tenemos una ballena. Las ballenas son, en muchos aspectos, como los seres humanos. Tienen pelo, respiran aire, nacen vivas y las crías maman de sus madres. Miren, acá tenemos un texto, ¿no es cierto? Un texto
se podría hacer redundante, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que analizar y hacer una crítica, y para destacar esas ideas redundantes, un poco jalada de pelos, vamos a utilizar el subrayado crítico. ¿Qué subrayamos primeramente? Nos está hablando de las ballenas. Luego, a ver, ¿qué es lo que nos dicen? Las ballenas son en muchos aspectos como los seres humanos. Tienen pelo, respiran aire. Esta idea, ¿no es cierto?, me parece un poquito redundante. Por lo tanto, voy a hacer el subrayado crítico. ¿Qué le voy a poner? Signo de interrogación. ¿Qué más nos dice? Nacen vivas. Una idea, ¿no es cierto?, recontra ridícula, porque ningún ser puede nacer muerta, ¿no es cierto? Es una idea ridícula. Y las crías maman de sus madres. Obviamente, ¿no es cierto? Acá tenemos una idea. ¿Y qué es lo que debo hacer para resaltar esta idea redundante, ridícula? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? Marcarlo, ¿no es cierto? Hacer un subrayado crítico y le ponemos un signo de admiración. Estamos admirando de esta idea, cómo el autor de este texto puede poner esas ideas redundantes. ¿Ya? Entonces, en eso consiste, jovencitos, el subrayado crítico. Nos permite que analizar a profundidad un texto, analizar de manera crítica un texto mediante ¿qué? Colocando signos. Muy bien. Y acá tenemos, jovencitos, las ventajas del subrayado, recomendaciones prácticas. Veamos, ¿cuáles son las ventajas del subrayado, jóvenes? Primeramente, nos permite el desarrollo de la concentración y la comprensión de un texto. Importantísimo. Nos permite la concentración y la comprensión. Importante, ¿no es cierto? Una ventaja que no debemos desechar. Luego tenemos otra ventaja. Nos permite que el estudio o repaso de un texto, al permitir recordar fácilmente los puntos subrayados. Obvio, ¿no es cierto? Si tú resaltas un texto, una idea, una palabra, tú vas a poder recordar fácilmente de qué trata esa idea o el texto, ¿no es cierto? Importantísimo esta ventaja. ¿Qué más nos permite? La elaboración de esquemas y resúmenes. Jóvenes, importante, mediante el subrayado podemos nosotros transcribir las ideas más importantes. Podemos subrayar, ¿no es cierto?, las ideas, palabras importantes y transcribir y así elaborar un resumen, un esquema. ¿No es cierto? Importantísimo entonces el subrayado. El subrayado es una técnica que tú desde ahora debes practicarlo, habituarte al subrayado, para que así cuando tú estés cursando estudios superiores se te sea un hábito. Y yo sé que tú vas a tener que utilizar el subrayado, ¿ya? Es importante, jóvenes. Tenemos las recomendaciones prácticas. ¿Y cuáles son las recomendaciones prácticas? Primeramente, realice una lectura exploratoria rápida y general del texto. ¿No es cierto? Para poder subrayar tenemos que hacer una primera lectura general, rápida, para ver dónde están las palabras importantes, las ideas resaltadas. Luego, lleva a cabo una segunda lectura comprensiva, para fijar las ideas del texto. Subraya solo lo más importante o lo que más te interesa. Palabras, frases, oraciones breves. Y la última recomendación, asegúrate de que las partes subrayadas tengan sentido en sí misma, sin necesidad de tener que volver a leer. Bien, jovencitos, con esta recomendación hemos concluido este videíto, que es de mucha utilidad. Te va a permitir comprender la importancia del subrayado y qué es el subrayado. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Gracias por tu atención, jóvenes. Y no te olvides de repasar y practicar, jóvenes. Unas palabras, una recomendación de tu profesor Manuel Anco. Nos vemos, jóvenes.